Hola, hola papás del mundo, ¿cómo están? ¿Te acabas de enterar que tu hijo es gay? ¿Que tu hija es lesbiana? ¿Que tu hijo es transexual? Tranquilo, yo sé que están pasándote 875,000 preguntas. En este video vamos a hablar sobre las 10 preguntas que te están atormentando en este instante. Tranquilo, que para todo hay solución. ¿Qué onda, mis queridos descarados? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de reflexión. Antes de comenzar, este video va tanto para ustedes, pero sobre todo va para sus papás. Y va para todos esos papás y todos esos chavos que están en este proceso de salir del closet o de ya haberlo hecho. Navegando por la Deep Web, ya saben que yo soy ultra súper amiga íntima de Mr. Google. Y entonces le pregunté, oye Mr. Google, ¿qué pasa por la mente de nuestros papás cuando se enteran de nuestra orientación sexual? Y Mr. Google me arrojó así, me aventó así, mira. Una página maravillosa, es española, que nos publica 25 preguntas que pueden pasar por la mente de nuestras cabecitas de algodón adoradas, o sea, nuestros papás. Esto puede variar muchísimo dependiendo mucho de la edad de nuestros padres, pero la mayoría de ellos, créanme, se van a hacer estas preguntas. Número 1. ¿Qué le está pasando a mi hijo? Si tu hijo ya te confirmó lo que tú ya venías sospechando, porque a ver papi, a mí no me mientes, tú ya sabías que había algo distinto con su orientación, pero es normal que al principio no lo quisieras aceptar, no pasa nada. Lo que está sucediendo es que tu hijo se está descubriendo, o mejor dicho, autodescubriendo, y en este proceso acaba de ubicar su orientación sexual. Es muy importante mencionar desde el número 1 de esta pregunta que la orientación sexual no tiene nada de antinatural. Así que, ¿qué es lo que está pasando por tu hijo? Está en un proceso de descubrimiento sexual. Número 2. ¿Por qué decidió contármelo? Esta es una de las preguntas más básicas y fundamentales que creo yo que los papás se pueden llegar a hacer. ¿Por qué te lo ha contado? Simple y sencillamente porque te ama y cree que es momento de mostrarse a ti como realmente es. Cuando nosotros vivimos en el closet, papás, es muy difícil. Todo el tiempo tenemos el estrés de que se den cuenta, tenemos el estrés de que nos cachen mentiras, nos volvemos muy mentirosos porque no sabemos cómo ocultar esta parte de nosotros hacia ustedes. Entonces, la razón más básica del por qué tu hijo te ha contado esto es porque quiere que seas partícipe de sus historias de amor, de su vida y de su crecimiento personal. Porque la orientación sexual no define a la persona, pero sí es parte de uno. Número 3. Esta pregunta es básica y creo que todos los padres se la llegan a hacer. ¿Esto es culpa mía? No. La homosexualidad no es culpa de nadie, a menos que haya un efecto de violación, que ahí sí pueden aplicar otro tipo de cuestionamientos y estaría padre que si esta es la razón, lo consulten con un profesional. No es culpa tuya, no es de que si la llevaste a jugar fútbol cuando estaba chiquita, ya hiciste que se volviera lesbiana. No, la orientación sexual es algo innato, es algo personal y es un proceso por el que pasamos todos los seres humanos. Algunos se dan cuenta de que su orientación sexual es heterosexual y hay otros que se dan cuenta que su orientación es homosexual. Número 4. Esta pregunta me sorprende muchísimo, pero suele pasar. ¿Alguien reclutó a mi hijo para ser homosexual? Esta pregunta parece broma, pero corre muchísimo por el pensamiento de los papás. De hecho, mi mamá en algún punto pensó que alguien me había ahí como agarrado la cabecita y llenado así de vuélvete lesbiana, pía, déjame aumentarle, lesbianismo, colores, homosexualidad, diamantina. No, señores, esto no pasa. Incluso decirle eso a tu hijo puede ser un poco agresivo y puedes ocasionar que su actitud sea de bastante rechazo hacia ti, porque a nadie le gusta escuchar que nos están manipulando. Ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no es una elección, es algo que sucede. En todo caso, decir que alguien te reclutó para ser homosexual sería como decir que alguien te reclutó a ti para ser heterosexual. ¿Me explico? No tendría mucha lógica. Número 5. ¿Debería decirle a mis amigos y a la familia que mi hijo es gay? Aquí, más allá de preguntarte si deberías o no de compartirlo con la familia, pregúntate por qué te causa duda el tener que hacer esto. Si tú todavía estás procesando la noticia, tal vez no sea el mejor momento de compartirlo con todo el mundo. Y otra cosa muy importante antes de tomar la decisión de andar corriendo por todos lados y decir la orientación sexual de tu hijo, pregúntale cómo se siente él al respecto. Tal vez él prefiera solamente compartirlo con ustedes y poco a poco írselo diciendo a toda la familia. Sé muy honesto.
¿Te causa algún problema la orientación sexual de tu hijo? Es muy importante que seas muy honesto con esto, porque recuerden que el que tú te enteres que tu hijo es homosexual es un proceso y a veces pasas por cosas buenas, a veces te sientes medio triste y poco a poco llega el entendimiento, pero esto, como repito, es un proceso. Así que no tiene nada de malo cuestionarte las siguientes preguntas. ¿Te sientes incómodo en compañía de la pareja de tu hijo? ¿Te avergüenza que lleve pins o cualquier cosa que sea relacionada con el arcoíris LGBT? ¿Crees que el deseo de casarse con su pareja es un acto inmoral? ¿Tienes algún problema con las prácticas sexuales de lesbianas o gays? ¿Te molesta la palabra homosexual, lesbiana, transexual, drag o demás? Es muy importante que entiendas que apoyar a tu hijo al 100% en esto es que esas palabras, estas preguntas no te causen incomodidad, porque al final de cuentas vas a tener que convivir con esto para toda la vida. Una pregunta muy básica: ¿mi hijo va a sufrir por su orientación sexual? Esta pregunta es muy básica y se las hacen los papás prácticamente de todo el mundo. ¿Por qué tienen la teoría de que cuando escoges, porque así lo piensan, ser gay vas a sufrir? En realidad esto viene por la cultura social en la que vivimos, porque durante muchos años nos hemos encargado de que a los homosexuales se les denigre, se les maltrate, se les discrimine. Entonces, más allá de preguntarte si tu hijo va a sufrir por esta sociedad, encárgate de que esta sociedad empiece a cambiar y deje de lado por completo los viejos clichés y las viejas ideas que tienen sobre la comunidad LGBT, porque si cambiamos eso, entonces nadie tendrá por qué sufrir por su orientación sexual. Es un delito ser homosexual. En México ya no es un delito hace muchísimos años. Incluso hay estados donde está aprobado el matrimonio igualitario e incluso se está luchando por la adopción homoparental. Nunca tendré nietos o nunca se va a casar. Es bien importante decirles algo aquí. Muchos papás, cuando se enteran que su hijo es gay, en automático se les caen esas ideas de que no van a ser abuelos. Y esto, más allá de la orientación sexual de tu hijo, tiene que ver con sus propias convicciones personales. La orientación sexual de tu hijo ya no define el que pueda contraer matrimonio y mucho menos el que pueda tener hijos. Si tu hijo o tu hija quiere hacerlo, nada tiene que ver su orientación sexual en esto. ¿Qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? Esta es una pregunta que lleva un contexto de demasiada desinformación. Las enfermedades de transmisión sexual le pueden pasar a cualquiera, sin importar su orientación sexual. Aquí es muy importante que tú platiques con tu hijo sobre cuáles son los métodos, tanto anticonceptivos como los métodos para cuidar y prevenirte de una infección de transmisión sexual. Esto nada tiene que ver con la orientación sexual, ni tu hijo es más probable que contraiga una enfermedad si es gay o es lesbiana. Lo importante aquí siempre es que tú platiques y haya mucha comunicación sobre el aspecto sexual de tus hijos. Otra pregunta muy típica que los papás se hacen es: ¿la homosexualidad es antinatural? La homosexualidad no es antinatural, simple y sencillamente porque está presente en la misma naturaleza. Otra pregunta muy típica, y que con esta vamos a cerrar: ¿es la homosexualidad una enfermedad? No. En los años 90, la OMS retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esto quiere decir que llevamos ya más de casi 30 años dejando claro que la homosexualidad no es ningún trastorno y no es una enfermedad. Esto es muy importante, y que más y más personas, sobre todo de la generación tuya, si eres el papá, o de la generación de tus papás, puedan comprender. Y la última pregunta, y este es como un bonus track: ¿se puede curar la homosexualidad? No. Como lo repito, la homosexualidad no es una enfermedad, así que no hay nada que curar. Si tienes más dudas al respecto, puedes acercarte a asociaciones que tienen muchas pláticas sobre esto. Puedes buscar en la OMS, puedes acercarte a psicólogos que sí estén bien informados sobre el tema, para que te puedan abrir un poquito más la mente y te empapes mucho más de lo que está pasando con tu hijo. Y lo último que yo te diría: si tu hijo es gay, si tu hija es lesbiana, si tu hijo es transexual, entiendo que probablemente para ti en este instante sea un shock, que en este momento estés un poco sacado de onda porque se te acaban de derribar muchas ideas que tenías tú preparadas para él. Es muy importante que entiendas que tu hijo no está enfermo, que no hay nada que curar, y sobre todo que entiendas que este es un proceso de amor. Acompáñalo, vívelo. Está bien si de repente te sientes triste, está bien si de repente tienes dudas. Lo importante de todo este proceso es que tú te informes. La información puede salvar vidas. La información puede evitar que quieras correr a tu hijo de tu casa si te acabas de enterar que es homosexual. Porque ¿por qué correrías a tu hijo por simple y sencillamente amar a otra persona? Ponte a pensar muy bien en esto, y yo sé que tal vez si eres una persona que no esperabas que esto pasara, puede ser un golpe bastante fuerte, pero date tiempo para asimilarlo y para comprenderlo.
Pero bueno, mis queridos descarados, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Les pido de nuevo que me ayuden a que llegue a todos los papás posibles, a todos los rincones del mundo, para que si tu papá estás pasando por este proceso y te suenan estas preguntas, entonces veas que no pasa nada y que para todo hay información. Yo ya me voy, pero como siempre, como cada semana, como cada instante de mi vida, les mando chingue madral de besos, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en otro video del reto 30-30. Bye.